Café con el Pastor. En este programa resolveremos preguntas que nos surgen en la lectura de la Biblia y realmente en la vida cotidiana. El día de hoy vamos a tratar esta pregunta que nos surgió y es: ¿cómo es ese rol de la iglesia como esposa de Cristo? ¿Qué significa eso que nos dice la Biblia sobre este tema? Sí, gracias por la pregunta, porque primeramente tenemos que entender que el hecho de que Dios utilice la analogía que la iglesia es la esposa de Cristo da una gran altura y una gran responsabilidad. Primero, Dios utiliza algo que podríamos entender, y los que estudiosos sobre el tema lo llamarían un lenguaje antropomorfo, lo cual significa que Dios nos habla a la manera que los seres humanos podamos entender. Y por eso, cuando se habla de la relación de iglesia como esposa, nos está hablando de un rol que nosotros perfectamente sabemos manejar, sabemos entender, porque son las relaciones interpersonales que manejamos, ¿cierto? Pero también vale mucho entender esto, que ese rol de iglesia como esposa tiene dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es que la iglesia tiene una esperanza, y es la expectativa de prepararse hoy para la venida del esposo. Pero también tiene una tarea, y es la tarea de formar familia, de la edificación de los santos. Así que esas dos tareas son fundamentales allí. Así es. Yo quiero retomar una idea que dijiste al inicio, que es que Dios utiliza esa analogía para que nosotros podamos comprender qué significa la iglesia y por qué la llama como esposa. Como tú dices, Dios utiliza ese ejemplo tan básico, y sabemos que la familia es el centro de esta creación. Y nos permite hacer esa analogía de la esposa y el esposo, ¿no? La iglesia es la esposa de Cristo y el esposo es el Señor. Y el siguiente rol que tú dices, que es de formación. Pero quisiera que iniciáramos con este primero, que es la esposa de Cristo. ¿Y de qué forma podemos identificar qué es la esposa de Cristo? Porque seguramente la esposa que se prepara para su esposo tiene algunos elementos que se necesitan para presentarse delante de él. Pero antes de hablar de todos estos elementos espirituales hay que hacer una aclaración, ¿no? Sí, vale mucho, porque mira que la palabra que tú estás usando es muy apropiada, ¿cierto? De hecho, la Biblia lo dice, que estamos en esa tarea, en ese proceso de prepararnos para la venida del esposo. Desafortunadamente, en nuestro medio se ve de forma equivocada esa idea de prepararse, porque pues por supuesto que cuando hablamos de la iglesia preparándose para su esposo es en un aspecto que habla de que el esposo es nada menos que Cristo el Señor. Pensar en la preparación de una mujer frente a su esposo para formar su hogar y esto, seguramente que visto de forma simplemente humana, puede ser entendido como un asunto de menoscabo del valor de la mujer, ¿no? Como si se utilizara como un simple objeto. Sí. Pero en ninguna manera. En ninguna manera. Vale mucho que lo clarifiquemos. Porque ciertamente que la preparación, por ejemplo, que una reina como Esther, por ejemplo, tuvo que tener frente a su esposo, que iba a ser que era el rey, pues habla de cosas que en la humanidad pues tienen que ver con esa utilización que se hacía de las mujeres, ¿cierto? Porque eran hombres que no eran ideal en el sentido del respeto y de la valoración, porque eran hombres que tenían un harén y todas estas cosas, ¿cierto? De hecho, la realeza hoy mismo nos deja cosas pues que no son nada deseables, porque el rey que estamos viendo que hoy está allí empezando su funcionamiento, pues tampoco es el hombre que sea un dechado de virtudes. Sí. Pero cuando hablamos de Dios y la iglesia, estamos hablando de perfección. Es decir, la preparación de la iglesia como esposa es una tarea de perfección. Y eso tiene que ver con la restauración de la imagen que fue destrozada por causa del pecado. Y esa es la tarea. Sí, claramente tenemos que ver este tema como
con lentes espirituales, no lo podemos ver con ojos humanos porque o si no, caemos en todo un lío difícil de entender que ahorita en la actualidad está siendo muy difícil de entender, pero no, esto lo tenemos que llevar a algo más y esto es espiritual. Como tú decías, la historia de la reina Esther es impresionante, como la Biblia cuenta que tenía que lavarse con ciertos perfumes, que tenía que prepararse con ciertos perfumes, y esa es una analogía que el Señor utiliza para explicarnos cómo la iglesia debemos prepararnos para la venida del Rey. O sea, no es nada más que, no es un esposo terrenal, es el Rey de Reyes y es el creador del mundo entero. Sí, de hecho, fíjate que la gran diferencia está en que en los términos humanos, que de hecho tenemos que decir que penosamente mucha parte de lo que vivencia la humanidad hoy sí es la utilización, una utilización vergonzosa de la mujer, de su cuerpo, de sus virtudes, que jamás está validado por Dios, ¿no? De hecho, tenemos que decir que la dignidad de la mujer está basada en la revelación bíblica, es decir, si alguien en algún momento considera que la religiosidad venida del concepto judeocristiano habla de algún menoscabo de la mujer, nada más lejos de la realidad, porque en realidad lo que se nos habla es que la mujer tiene un gran valor y ha sido puesta con una dignidad muy especial por Dios, desde la revelación. Pero lo que tú referías de Esther, ciertamente esas preparaciones cuentan o apuntan a un proceso espiritual que se da. Y es lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Fíjate que la Biblia nos habla de que a la esposa le ha sido concedido ser vestida de lino fino, así es. Lino limpio y resplandeciente, dice Apocalipsis, ¿verdad? Y eso nos habla de perfección. Sí. Nos habla de volver a la dignidad que se perdió por causa del pecado. Sí. Es decir, esto no es un tema de deleite unilateral del esposo que usa a su esposa como un instrumento para su placer, en ninguna manera. Realmente, el deleite de Dios como el esposo, el deleite de Cristo como el esposo, es la perfección de su esposa. Sí. De esto nos habla las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice que Él se entregó a sí mismo para limpiarla en el lavacro del agua por la palabra. Es decir, este proceso que hoy vivimos, la iglesia, es un proceso de preparación en el que vamos camino a la perfección para ser la mejor versión que Dios diseñó, que fue precisamente vivir a imagen y semejanza de Dios. Así es. Inicialmente tenemos que identificar que nuestra dignidad la tenemos que poner en Cristo, porque si ponemos nuestra dignidad en las cosas humanas, pues las cosas se van a ver tergiversadas, pero cuando logramos ver esta parte espiritual que es tan importante, como tú dices, que el Señor nos está preparando y nos está vistiendo con lino fino, para prepararnos para cuando Él venga, y no solamente para cuando Él venga, sino para prepararnos y para irnos fortaleciendo y mejorando nosotros en esta tierra. O sea, no solamente es una preparación venidera, sino que es una preparación que podemos utilizar ya, que podemos poner en práctica ya mismo, ahora mismo. Cuando hablamos de esta temática de la preparación y de la perfección, puede despertar dos situaciones totalmente contrarias en la vida del ser humano. Una de ellas es sentirse sobrecogido de la incapacidad, de la imposibilidad de cumplir un cierto nivel, ¿cierto? Y podemos decir que muchas personas, mucha de la raza humana se encuentra en ese extremo, ¿cierto? En el extremo de la depresión, de la incapacidad, de no soy capaz, de no puedo. Pero también existe otro extremo, y es un extremo también enfermizo, y es el extremo del que vive como le parezca, yo soy libre, yo hago lo que se me da, y cada uno vive lo que mejor le parece, ¿cierto? Pero cualquiera de esos dos extremos también es indignante, es decir, también es una deshumanización, tanto vivir en la depresión como vivir en el orgullo y la vanidad, porque ninguno de los dos logra su objetivo. El verdadero objetivo se logra cuando como iglesia de Dios entendemos que quien nos da la posición para la cual fuimos creados es Dios y nos trae al cuerpo de Cristo para permitir que cada uno ocupemos el lugar que corresponde para salud de nuestra vida.
Yo creo que eso que tú dices es muy importante porque la preparación también se puede ver con que Dios nos está preparando, pero para llevarnos al diseño original con el que Dios nos hizo. Esa fue la imagen destrozada que tú hablas. O sea, la humanidad es una humanidad caída y cuando el Señor coge a la iglesia y la va preparando y la va restaurando, la lleva a su diseño original. Y como tú dices, hay dos extremos, ¿no? El que se siente oprimido o el que se siente suficiente. Pero cuando vamos y encontramos nuestro diseño original, en la preparación como esposa, encontramos realmente nuestra dignidad. Sí, sí. Fíjate que el apóstol Pablo dice algo muy bello sobre eso cuando dice en una de las cartas a Timoteo, donde dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Sí, sí, sí. Es decir, cada ser humano tenemos un diseño hecho por Dios y donde somos realmente, donde realmente se potencia nuestra mayor capacidad. Y creo que ahí podemos entender la otra labor, y es la labor, podríamos decir, formadora. Así es. Si se permite, la labor maternal de la iglesia. Mira que me recuerda esto a una frase que dijo Juan Calvino. Juan Calvino es un teólogo reformador, de los reformadores del siglo XVI, y él dice, la iglesia es la madre de todos aquellos de quienes Dios es el Padre. Así que esa tarea formadora de la iglesia es la tarea de una mamá. Sí. Y la mamá que entiende en sus hijos cuál es su mayor potencial. Sí. Es consciente de sus debilidades, pero también conoce su potencial. Ajá. ¿Sí? Esa es donde podemos potenciar esas cualidades que el Señor nos dio en la iglesia, porque qué mejor lugar, porque ahí es donde encontramos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahí es donde cada uno tiene un rol en específico y podemos potenciar todas esas cualidades que Dios nos entregó. Sí, fíjate que también la iglesia, ahí ya, ¿no? En esa tarea formadora, también es un mesón seguro, ¿no? Es lo que el Señor hace, el relato del samaritano, ¿cierto? Que dice que recoge al hombre que está ya medio muerto en el camino y lo trae al mesón después de haberle curado las heridas y lo pone en un lugar a cuidado de. Eso es la iglesia. Sí. Es un mesón seguro donde nuestras heridas son curadas y donde logramos tener el mejor potencial de nuestra vida. Eso es iglesia. Así es. Creo que estaría chévere que pudiésemos hacer una pequeña conclusión de todo esto. Y si quieres, qué pena, pero quiero iniciar con la conclusión. Y la conclusión de todo esto para mí es que primero, pues como podemos identificar, hay 3 roles fundamentales en la creación de iglesia. Uno, estamos esperando al Rey, estamos esperando su venida, estamos preparándonos para eso, pero mientras, eso es magnífico, mientras que nos estamos preparando para eso, el Señor nos está llevando al diseño original, a como Él nos había creado inicialmente. Segundo, somos una iglesia para desarrollar nuestras capacidades, es decir, la iglesia tiene que ser una iglesia formadora. Y tercero, un mesón seguro, pero esto yo lo veo como que tenemos trabajo, es decir, que tenemos que trabajar acá en la tierra, pero con los ojos puestos en que un día Dios volverá y tenemos que estar preparados para su venida, porque Él nos ha vestido de lino fino, como dice la Escritura. Así es. Ya que tú concluyes al respecto del interno, ¿cierto?, de todos los que ya hacemos parte de la iglesia, permíteme concluir y en favor de los amigos que nos ven, que todavía no hacen parte de este cuerpo llamado iglesia. Seguramente has recibido la invitación, seguramente ves de lejos a algún amigo, alguna persona que participa en una iglesia. Te animo a que te hagas parte de la iglesia del Señor. Hay espacio para ti, porque la labor que Dios quiere que tú desarrolles está aquí, está en el cuerpo de Cristo. Y puede ser, y de seguro, eres un gran instrumento de Dios, pero Dios espera que hagas parte de ese cuerpo de Cristo donde hallarás tu verdadera dignidad como creado por Dios a imagen y semejanza de Él. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por esta plática y muchísimas gracias a ustedes que nos ven. Esperemos que sea de gran edificación para todas nuestras vidas. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.